Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado aquí a capítulo 2 de Primera de Juan. Si no ha visto el capítulo anterior, esta es una continuación. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hablando de Cristo, nuestro abogado. Comienza de la siguiente manera el verso 1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hemos visto esto muy típico de Juan, hablando de hijitos, hijitos míos. Les escribo esto para que no continúen en el pecado, en las tinieblas, en la oscuridad, porque el Señor los ha sacado a la luz. Pero si alguno de casualidad o por alguna, como dice el Chavo del Ocho, se le chispotea y peca, sepa que tiene un abogado que lo está defendiendo su caso ante el Padre Celestial. Está ahí constantemente. Él se llama Jesucristo. Él es el verdadero justo. Él es el que nos justifica, nos santifica. Esta palabra que encontramos aquí traducida en la Reina Valera como abogado es la misma palabra que hemos encontrado en otras partes de la Biblia, en el griego parakletos. Y hemos visto esta palabra varias veces. Para es al lado o desde cerca, de tu lado. Y kaleo es hacer una llamada, o sea, te está llamando desde ahí de un lugar cercanío. Y propiamente es un abogado legal, literalmente alguien que hace el juicio correcto, porque está lo suficientemente cerca de la situación, la conoce. Y la Biblia nos dice que el Señor conoce nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestras intenciones. Pero nuestro paracletos, nuestro abogado, se puede traducir también nuestro asesor, nuestro ayudante. Este es el término habitual en los tiempos del Nuevo Testamento de un licenciado, de un abogado, es decir, alguien que da testimonio, que se mantiene en la corte, que puede pararse este testimonio, que tiene base y fundamento. Entonces Jesucristo, el justo, nos justifica. Él es el que da testimonio, su Espíritu Santo. Así que en el Nuevo Testamento, paracletos, abogado, también se puede traducir consejero, ayudante. Se usa para el Espíritu Santo y tanto como para Cristo Jesús también, como nuestro abogado. Nuestros abogados celestiales que trabajan continuamente en nuestro nombre, representándonos. Él ha tomado nuestro caso y le costó caro, lo pagó con su propia sangre. Entonces ambos, el Espíritu Santo, Jesús, y nuevamente, y ahí está el detalle, bueno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo y Jesús nos están representando al Padre, pero son uno, la realidad es esta, que ofrecen la evidencia que se sostiene en la corte, por decirlo así, tribunal del cielo. También paracletos tiene un segundo significado, consolador, y es un significado secundario de paracletos. Aunque tener un buen abogado en la corte también se puede traducir es un gran consuelo. Nuestro consolador nos da esta paz, saber que Él es el que nos defiende, Él es el que está a nuestro lado, el que nos representa, aun si pecáremos. Aunque no debería ser nuestra práctica continuar viviendo en pecado, sino que cuando suceda esto. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y sabemos que está disponible para todos, pero no todos lo aceptarán, no todos lo recibirán, algunos lo rechazarán, etcétera. Pero Él mismo es el sacrificio que expía nuestros pecados, y no solamente los de ustedes a quienes les estoy escribiendo, dice aquí Juan, sino los míos, los nuestros, de todos los creyentes, pero también de todo el mundo. Él es suficiente y basta para todos, pero no todos lo recibirán y algunos lamentablemente lo rechazarán. Nos dice el verso 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sabemos que Él nos conoce, que Él vino a buscarnos, a rescatarnos, a redimirnos. Pero ¿cómo podemos decir? Bueno, con la boca podemos decirlo, pero con nuestro corazón, ¿qué de ello? O sea, podemos estar seguros de que le conocemos si obedecemos sus mandamientos. Jesús dijo, las ovejas que tú me diste, nadie me las quitará, están a salvo, pero también conocen mi voz. ¿Conoces la voz de Él? ¿Escuchas sus mandamientos? Verso 4.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y hemos hablado de esto, que lo que está en él es la mentira, muy similar al Evangelio según San Juan. O sea que si alguien dice conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, esa persona es un mentiroso y no está viviendo en la verdad. Entonces sabe de Dios, pero no ha tenido esa experiencia de conocer, de recibir, experimentar el perdón de sus pecados. Entonces, esta palabra aquí, mentiroso, tiene un cognado en el griego que se dice seutes, de sodomía, o sea, falsificar, mentir, y propiamente se traduce un mentiroso, alguien que falsifica, alguien que tergiversa o distorsiona, que engaña. Entonces, el tal es un mentiroso. Y en Juan 1:10 vimos esto de pecado. En el griego amártano, griego, está en el tiempo perfecto. O sea que este término se enfoca en los resultados de negar el pecado, como un corazón o una mente endurecidos, impermeables a la convicción. O sea que la obra, el trabajo del Espíritu Santo es convencer a las personas del pecado, pero los que están tan inundados en su pecado y metidos que nuevamente no pueden ser convencidos, porque de lo que están convencidos es de que están bien y que no necesitan de nadie ni de Dios. Entonces estos son los mentirosos. O sea, mentirse a uno mismo profundiza el autoengaño y en una última instancia le echa la culpa a Dios. Es decir, hace a Dios un mentiroso al culparlo por nuestros pecados. Es decir, yo no peco, yo estoy bien, así estoy mejor, soy mejor que aquellos. Bueno, estamos mal entonces si esa es tu creencia. Entonces el verso 5, pero el que guarda su palabra, no solamente hay que conocerla y decir que conoce a Dios, sino obedecerla, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces no basta con simplemente decirlo y decir conozco a Dios, sé de Dios, he escuchado su palabra, sino el escucharla, entenderla, vivirla, aplicarla, aceptarla, recibirla. O sea que nos está diciendo aquí Juan, pero los que obedecen la palabra de Dios verdaderamente muestran cuán completamente lo aman. Así es como sabemos que estamos viviendo en él. El joven rico sabía que allá en Lucas y en varios otros pasajes, él decía conocer a Dios y haber guardado los mandamientos, pero cuando Dios mismo, Dios Hijo, está frente a él lo rechaza y abraza mejor a las riquezas. El verso 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, o sea, imitarle, seguirle. Entonces, si usted es uno de los que dicen que vive en Dios, entonces debe vivir su vida como Jesús lo hizo, en obediencia, en sometimiento al Padre, no haciendo lo que le daba su regalada gana. Él enseñó lo que Dios le dijo que enseñara. Y aquí entramos, parece polémico, pero el nuevo mandamiento, como dice el encabezado. Pero dice el verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces la pregunta ¿es un nuevo mandamiento o no lo es? ¿O estamos hablando de lo mismo? ¿O se trata de algo diferente? ¿O algo actualizado? ¿Algo mejor? ¿O cuál es el dilema o la situación aquí? Bueno, este nuevo mandamiento les está diciendo Juan, hermanos, queridos, amados hermanos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo en calidad. Más bien es uno viejo, o sea, el mismo en calidad. Este es el que han tenido desde el principio. Este es antiguo mandamiento de amarse los unos a los otros. Ya lo conocen. Es el mismo mensaje que escucharon antes. Solamente que se los voy a presentar en paquete nuevo, pero es el mismo. Es nuevo, pero les voy a explicar por qué, pero no es nuevo realmente. Es el mismo. No ha cambiado
en este aspecto, pero es nuevo y está perfeccionado por lo que ha sucedido. Entonces aquí en el verso 8 les intenta aclarar un poco más. Les dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, va aumentando en este aspecto y va disminuyendo la oscuridad. El día del Señor se acerca cada día más y su luz ya ha nacido en nosotros. Sin embargo, también les está diciendo, sí, es nuevo el mandamiento, aunque no es nuevo, pero Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Él mismo descendió, Él es amor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es todo, pero vino a ejemplificar, a vivirlo de una manera que usted y yo pudiéramos verlo, y no lo vimos cara a cara y personalmente, pero a los que les está hablando, Juan lo había visto. Y les dice, porque la oscuridad está desapareciendo y la verdadera luz ya está brillando. No pueden cohabitar estas dos. O sea que la persona que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, les dice en el 9. O sea que si uno de ustedes dice, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, en el griego dice, odia a su hermano, y también lo va a decir en el 2:11, esa persona todavía vive en tinieblas, no ha conocido el verdadero amor, no ha puesto en práctica este mandamiento viejo. Se los doy como nuevo porque para ustedes es nuevo, porque no lo han estado practicando y viviendo, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vino y lo vivió, no solamente fue algo teórico. Dice el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. O sea que el que ama a otro creyente, y nuevamente aquí en el griego, el que ama a su hermano, vive en la luz y no hace tropezar a los demás. Entonces, el seguir el ejemplo de Jesús es el vivir con Él, el aceptarle, el recibirle, el dejar brillar nuestra luz, la luz de Jesús, no la nuestra. Entonces, esto no hace tropezar a los demás, no maltrata a los demás, no los menosprecia. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea que no ha conocido la luz y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces realmente no has experimentado este mandamiento viejo que te lo estoy presentando como nuevo, porque para ti lo ignoras. Haces tropezar a tu hermano, pues entonces no lo conoces. En el 11, entonces, pero les está diciendo, ¿verdad? Cualquiera que aborrece a su hermano en la fe, sigue viviendo y andando en tinieblas, porque el aborrecimiento no viene de Dios. Tal persona no sabe el camino a seguir, porque Jesús es el camino, Él es amor. Entonces estás cegado por la oscuridad, porque te encuentras en tinieblas, no en la luz, que Jesús es la luz. Y por eso les explica de esta manera. Y les dice en el 12, os escribo a vosotros, hijitos, a los creyentes, a los que andan en luz, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea que el motivo que les escribo esto a ustedes que están en la luz, a ustedes que son hijos de Dios, es equivalente a estar en la luz, que es equivalente a que sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. En el griego también, o del griego, se puede traducir por su nombre, o por medio de su nombre, o a través de su nombre, o a través de él. O sea que lo que Jesús hizo fue perdonarnos, ¿verdad? Proveernos el perdón de esto. Entonces, en el 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y la carta aquí comenzó de esta manera, ¿verdad? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y aquí, bueno, ¿de qué se trata esto y por qué de padre, hijitos? Bueno, les está diciendo aquí en el 13, os escribo a vosotros que sois maduros en la fe. O sea, a vosotros los padres, los ancianos, los que ya tienen más tiempo de conocer a Cristo. También lo veremos en el 2:14. Porque conocéis a Cristo, que existe desde el principio. No solamente es algo teórico, sino que ya lo han experimentado, lo han vivido, lo están viviendo.
Os escribo a vosotros que sois jóvenes en la fe, porque le has ganado la batalla al maligno. No te dejó atrapado en las tinieblas. Jesucristo te rescató, te dio el poder, las fuerzas para salir de allí. Él te dio la salvación. Entonces, continúa en adelante. Entonces en el 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, les está diciendo, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y bueno, aquí pareciera ser que tenemos repeticiones. ¿Y por qué tanta repetición? Bueno, nuevamente el motivo aquí es de enfatizar esto, ¿verdad? Cuando vemos alguna repetición, verlo una vez es importante, pero verlo dos debe recalcarlo en nosotros. Por eso les dice, os he escrito a vosotros que sois hijos de Dios, porque conoces al Padre. O sea que Él los ha adoptado, ustedes son sus hijos, pero les he escrito a vosotros que sois maduros en la fe, porque conoces a Cristo. Y entre más lo conoces, más le obedeces, más maduras en tu fe. Pero ¿cuánto tiempo pasas deleitándote en la palabra del Señor? ¿Lo conoces nomás de domingo a domingo, lo poco que se imparte? Entonces conocéis a Cristo que existe desde el principio. Os he escrito a vosotros que sois jóvenes en la fe, porque eres fuerte. La palabra de Dios vive en sus corazones de ustedes y han ganado la batalla contra el maligno. Entonces aquí va a tornar un poquito y les va a decir en el verso 15, por lo consiguiente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. No ames este mundo. O sea, no améis al mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando amas al mundo, entonces no tienes el amor del Padre en ti. Pero aquí no está diciendo que no ames a las personas o que no cuides de las cosas, sino que de este amor que está hablando es que tengas preferencia, así como el joven rico, por lo material que de seguir a Jesús. Entonces amen más. En el Evangelio o en los Evangelios también nos dice Juan, ¿verdad? Y los otros Evangelios, que no puedes servir a dos señores, porque vas a aborrecer a uno o al otro. ¿A quién amas tú? ¿Al mundo, sus cosas o a Dios? Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y a esto es a lo que se está refiriendo, no a las personas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿De dónde provienen? No proviene del Padre, sino del mundo. Y Juan ya nos dijo esto otra vez allá en el Evangelio según San Juan. ¿Y en qué aspecto? Bueno, todo lo malo viene del padre Satanás, el padre de la mentira. Porque el mundo ofrece solo un anhelo por el placer físico, un anhelo por todo lo que vemos y orgullo en nuestros logros y posesiones. Y todas estas cosas no provienen de nuestro Padre Celestial, sino de este mundo. Pero vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros no nos ponemos a darle gracias a Dios porque mira cómo me bendijo con un trabajito, con una casita, con un carrito? Pero nos enfocamos en lo material que viene de Dios. Y sí, todas las dádivas buenas vienen de Dios, pero aquí está hablando de algo diferente. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, y este mundo se está desvaneciendo junto con todo lo que la gente anhela, su sueño, el sueño americano. ¿Cuántos no queremos el sueño americano? Pero aquí está el detalle. El que hace lo que le agrada a Dios vivirá para siempre. Si tú vives para las cosas pasajeras, el día que te las roban, que se queman, que se pudren, que desaparecen, yo perdí algo esta semana, bueno, si nos enfocamos en las cosas materiales nos vamos a preocupar demasiado. Pero enfócate mejor en lo celestial. Y aquí en el verso 18 habla del anticristo. Les dice en el 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí pues estamos viendo la advertencia sobre los anticristos, más de uno,
todo aquello que se opone a Cristo, que está contrario. Pero a veces nos dejamos llevar por lo que suena bonito y las promesas falsas en lugar de enfocarnos en la verdad. Por eso en el 18 les dice: queridos hijos, la última hora está aquí. Habéis oído que viene el anticristo, y ya han aparecido muchos de esos anticristos. Por eso sabemos que ha llegado la última hora. Y nuevamente algunos dirán: bueno, así como dijo algunos capítulos atrás que vimos con Pedro, muchos de ustedes han estado diciendo por mucho tiempo que Jesucristo viene y no ha venido, pues mejor me voy a burlar de ustedes porque no está sucediendo. Bueno, ¿desde cuándo comenzó la última hora? Desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo después de su ministerio. Pero estamos en esta última hora. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y lamentablemente este pasaje es mal interpretado, utilizado para atacar a creyentes o a otros hermanos que no están de acuerdo con mi filosofía o mis métodos, etcétera, y no está hablando de estas cosas aquí. Está diciendo: estas personas abandonaron nuestras iglesias, pero en realidad nunca pertenecieron a nosotros. De lo contrario, se habrían quedado con nosotros. Cuando se fueron, demostró que no pertenecían a nosotros. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el motivo que se fueron? ¿Fueron a servir a otra iglesia? Y sí, entre cristianos debemos rectificar los problemas, las situaciones, las dificultades, pero a veces es desde el liderazgo, a veces es el amor al dinero y las otras cosas. En lugar de estar amando más a Dios, aman más las cosas de este mundo y crea fricción y problemas. El verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que le está diciendo: pero vosotros no sois así, porque el Santo os ha dado su Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. En el griego se puede traducir: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Aquí no de una estatua, sino del Santo Espíritu de Dios mismo. Él es santo, santo, santo. Y todos vosotros conocéis la verdad. O sea que han conocido a Jesús como su Salvador. Jesús dijo nuevamente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Allí en el 21 les dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad, porque ustedes la conocen, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad, o sea, de Jesucristo, de Dios. Él es verdad. Satanás es el padre de la mentira, allá en Juan 8:44. Así que no te escribo porque no sepas la verdad. Tú la sabes, ustedes la conocen. Sí, pero les estoy escribiendo porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Pero hay aquellos que nunca conocieron la verdad y por eso no eran de nosotros, es lo que está diciendo. Es aquellos que permanecen en tinieblas, no han sido alumbrados y realmente no son hijitos, nunca fueron hijos. No fueron adoptados porque nunca se arrepintieron, no conocieron el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. O sea que Él no se reveló en sus corazones porque ellos no quisieron. Dice el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Estos son los que no son parte de nosotros. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y anticristo es aquí todo aquel que se opone a Cristo. El 22 está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el mentiroso? Cualquiera que diga que Jesús no es el Cristo. Entonces, si usted dice que Jesús no es el Cristo, entonces no es parte de nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Alguien que diga que Jesús no es el Cristo o que Jesús no es el Mesías. Cualquiera que niegue al Padre y al Hijo es un anticristo, o es el anticristo, se puede traducir. O sea que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, lo que estaba diciendo aquí anteriormente, aquellos que se han ido es que nunca han conocido a Jesucristo. No porque hubo problemas o dificultades, sino porque realmente nunca le conocieron y niegan a Jesús, que Él es el Salvador del mundo. ¿Usted qué dice? ¿Jesús es el único camino, la verdad y la vida? Espero que esté de acuerdo con eso. Verso 23. Cualquiera que niegue al Hijo, tampoco tiene al Padre, pero el que reconoce al Hijo, tiene también al Padre. Era lo que les estaba diciendo ahí, recalcándolo simplemente, ¿verdad? En el 23. Bueno, continuamos, ya lo habíamos leído, ¿verdad? 24. Lo que habéis oído
desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, ¿qué ha oído usted desde el principio? Bueno, espero que usted haya oído que solamente hay un evangelio, que es Jesucristo, que solamente hay un medio para salvación, que es a través del perdón de pecados que Él nos ofrece, que Él nos ha comprado, que Él nos ha redimido, y espero que usted permanezca y continúe en Él para la honra y la gloria de Él. Así que en el 24 es lo que les está diciendo, ¿verdad? Debes permanecer fiel a lo que se te ha enseñado desde el principio. Si lo haces, permaneces en comunión, esta unión, esta coinonía, esta unión común que nos une con el Padre y el Hijo, ¿verdad? Con el Hijo y con el Padre, porque somos parte, adoptados a esta nueva familia. Verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y hermanos, cuando Dios promete, Él cumple, Él no falla. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Y ha sido la promesa desde el inicio también. El 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, ¿qué está sucediendo? Otra vez había engañadores, había ahí maestros falsos y profetas. Os he escrito esto sobre los que engañan. O sea que les escribo estas cosas para advertirles acerca de aquellos que quieren engañarlos, ¿sí? Ya algunos de ustedes han sido engañados, pero algunos de ustedes nunca han conocido la verdad, a Jesucristo, su amor, amándolo a Él y amando al prójimo. Y si se van, pues nunca fueron porque nunca conocieron a Jesucristo. Y no quiere decir alguien que se va de la iglesia no conoció de Cristo. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Hermanos, la palabra del Señor es fiel porque es su palabra, porque Él es fiel, Él cumple, Él no falla, lo que Él promete nuevamente, Él lo lleva a cabo. O sea, ustedes han recibido el Espíritu Santo. En el griego también lo dice, bueno, en el griego lo dice de esta manera. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, lo dice, ustedes han recibido la unción de Él, y Él vive dentro de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdadero, porque el Espíritu, o en el griego dice, la unción les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que les enseña es verdad, no es mentira. Así como Él os ha enseñado, permaneced en comunión con Cristo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Él nos convence de pecado y nos guía a toda la verdad. Entonces sí, necesitamos maestros, pero realmente si no hay nadie y no necesitas de nadie más que el Espíritu Santo que ya vive en ti, estudiando su palabra, Él te guía a entenderla. ¿Cómo cree que los comentaristas, los predicadores, los pastores que tienen conocimiento han llegado a este conocimiento? El mismo Espíritu que mora en usted, mora en mí, y usted y yo podemos entender las Escrituras. Pero si no le entiende, entonces hágase la pregunta, ¿no entiende nada? ¿Conozco a Cristo? Verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces la invitación aquí es vivir como hijos de Dios, ya hijos adoptivos que hemos creído en Él. Él nos ha justificado, santificado, perdonado, ¿verdad? Entonces en el 28 les está diciendo, y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión continua con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se aparten de Él avergonzados, porque no le conocen realmente. Entonces, entre más pasamos tiempo con Él, más le conocemos. Y a que su regreso nosotros nos encontremos en esta comunión continua con Él. Y el verso 29 cierra de esta manera este capítulo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, si usted ha sido santificado, justificado por Jesucristo, y usted es un seguidor, un discípulo de Él, usted va a hacer lo que Él hace. Entonces, puesto que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que practican la justicia son hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Espero que sí.
Compártame lo que usted está aprendiendo, comparte este video, suscríbase y continuemos aprendiendo los unos de los otros. Animemos a otros a que se unan a nuestra lectura y comentarios para aprender de ellos también. Que el Señor le bendiga.